saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya y me acompaña también el pastor José Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, súper bien. Podcast número 62. 62 y ya cerrando enero, que Sí. no fue rápido. Pero justamente enero ha sido un mes donde le hemos dedicado el inicio del año al inicio de una serie que hemos enfocado en el Yo Soy, enfocándonos a atributos de Dios. Que por cierto, ya terminamos las primeras 3 enseñanzas, que ojalá puedan revisar si alguno no pudo visitarnos en estos primeros domingos de enero. En YouTube están todas las enseñanzas y tenemos las 3 primeras de atributos. Ahí. Así es, los atributos incomunicables fueron los que vimos en esas primeras 3 enseñanzas. Hablamos de independencia, hablamos de inmutabilidad y hablamos de infinitud, que fueron los elementos que vimos la semana pasada, o más bien la última vez que nos vimos. Y entonces, por ahí, lo que hemos hecho en paralelo en este podcast y seguiremos haciendo es estudiar los 7 Yo soy de Jesús, con la salvedad de que hay más, solo que son 7 los que siguen este esquema de yo soy y un sustantivo. Sí. Hay otros en los cuales él va a decir tal cosa yo soy, como lo vimos en el podcast anterior, y explicamos con claridad el tema de antes de que Abraham fuera, yo soy. Lo mencionamos también en la última enseñanza. Hoy vamos con el siguiente yo soy. Claro, el podcast anterior, episodio 61, vimos el yo soy el pan de vida. Sí. Y hablamos un poquito del contexto y sobre todo la alusión que hace al maná en el contexto en el que lo dice. Y hablamos del pan de vida como la provisión dada del cielo, Cristo mismo para nosotros. Y hoy vamos a estar en Juan 8, vamos a leer unos versículos del 12 al 20 para enfocarnos en yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y es interesante porque tanto este del pan de vida como la luz vuelven a elementos fundamentales para el hombre. Sí, Entonces es curioso que él use la expresión yo soy, un aspecto metafórico. Así que vamos a leerlo bien rápido, vamos a hablar un poquito del contexto y las implicaciones de que Jesús use este yo soy y lo use con la idea de soy la luz. Lo que estaba pensando en ese lapsus ahorita, hace unos segundos, es que esto suceden todos en Juan. Ese era el punto que iba a decir, a recordar que suceden todos en Juan y que la vez pasada vimos en Juan 6 el tema del pan de vida. Hoy estaremos entonces en Juan 8, que nos va a dar... Sí, lo estamos viendo en el orden en el que aparece. Así es. Sí. Dice versículo número 12, capítulo 8, versículo 12 de Juan. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, le alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Pequeña referencia tal vez ahí histórica. En la ley de Moisés requería 2 testigos para probar un hecho. Sí. A nivel jurídico, incluso ante, digamos, lo que sería un tribunal, una corte, 2 testigos que coincidieran probaban un hecho. Eso se llama prueba tasada, que es cuando la ley establece un mínimo o menos que cumple con un tema de prueba. Sí, curiosamente, con eso que dices, Juan 5, Jesús habla de 5 testigos. Y un pasaje más adelante, un capítulo más adelante, sí, en el 9, va a sanar a un ciego de nacimiento y va a haber la misma dinámica donde el ciego termina llamando a sus padres. Así es, 2 testigos. Con esta idea de los precisamente. Testigos. Aunque yo sea mi propio testigo, respondió Jesús, mi testimonio es válido. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes, y aquí va, está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ellos preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les respondió, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Esas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Sí. Bueno, y esto sucede en una de las celebraciones de los judíos, en una de las fiestas. Si revisan Juan 7, habla de la fiesta de las enramadas, que es la que también llaman del tabernáculo, me parece. Sukkot. Sí, y interesantemente me parece que es esta en la que él dice que no va, sino como a mediados, aparece casi como encubierto en la fiesta. Hay varias, en este punto ya hay mucha atención en torno a Jesús y hay varias discusiones con respecto a quién es él. En el 7:25, por ejemplo, está ese quién es el Cristo y él comienza a debatir con ellos. En el capítulo 8 es cuando está este pasaje famoso de la mujer que había sido encontrada en adulterio.
y posterior a ese viene el versículo 12, que es curioso, ¿verdad? Si uno se quita el 8 del 1 al 11, parece más continua la narración de lo que está pasando. Pero lo cierto del caso es que aquí está en el templo, en el lugar donde se depositaban las ofrendas, y viene esta expresión de yo soy la luz del mundo, que de la mano con el yo soy pan de vida, tiene un carácter, tiene varias cosas similares. Es yo procedo del cielo y hay una unidad con el Padre. O sea, el Padre y yo somos uno. Esto todo en línea con la idea de yo soy, que el que hemos estado revisando con la expresión de cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, te envió y te envía delante y te encomienda. Entonces, tal vez hablando un poquito del contexto, sobre todo Juan tiene esta expresión de la luz en múltiples partes. Y quizás para repasar la primera, una está al puro principio, en Juan 1. Voy a buscarlo aquí bien rápido. Cuando habla de la introducción, que están en estos primeros 5 versículos que además tienen resonancia con el Génesis. Y es en el versículo, a partir del 3, dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llega a existir, refiriéndose a Cristo, que era uno con el Padre, que el verbo, no, uno con el Padre. Dice el 4, en él estaba la vida, y ojo aquí, y la vida era la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Sí. Mira qué interesante ese 4, cómo se relaciona con lo que hablábamos de independencia respecto de Dios, en la idea de él tenía o tiene vida en sí mismo, que hemos hablado. Sí. La idea de que, y también con el 3, de que todo lo que ha sido creado llegó a ser creado por medio de él. Y lo que está diciendo es, hay 2 categorías, creadas y no creadas. En las creadas son todas estas y él es el que está en las no creadas. Sí. En él, entonces, estaba la vida e iguala, esa vida con la luz de la humanidad. O sea, Juan va a utilizar el concepto vida, verdad, luz. Entrelazados. De manera exacta, por aquí y por allá, como para... Juan tiene ese estilo, ¿no? Como que en algún momento repite cosas. Son como temas. Exacto. Temas de dentro de la narración, que es importante notarlos, sobre todo porque traen luz. A mí y sobre todo porque es este primer pasaje que resuena con el Génesis, me habla de el Dios creador, el Dios todopoderoso, y el tema de que Jesús es anterior a todas las cosas, volviendo a los atributos. El Dios eterno, sí, el creador de todas las cosas, y Génesis nos habla de luz y nos habla de oscuridad. ¿Lo tienes? Sí, justo. Recordemos que ese Juan está haciendo una alusión como en el estilo, en el inicio. Es demasiado parecido como para haber sido casualidad que Juan se relacione tanto con el Génesis. Y dice, sí, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. La luz la llamó día y a las tinieblas noche. Sí. Ese me parece que es un pasaje inicial para ver cómo no solo en Juan el tema luz va a estar viniendo una y otra vez, sino que a lo largo del texto bíblico lo vamos a ver. La idea de luz en oposición a tinieblas, siendo la luz lo positivo, lo que muestra el carácter de Dios, lo que muestra lo que Dios busca, y las tinieblas las que establecen lo opuesto, el reino de las tinieblas, ¿no? Sí. El Dios de las tinieblas. Sí, da esta posición contraria. Así es. Que también se ve en discusiones filosóficas del bien y el mal. Así es, que exacto. Que es algo muy del pensamiento griego, por cierto. Justo, el tema de la luz no es únicamente del pensamiento bíblico. El tema de la luz y las tinieblas tiene esa característica dialéctica. De hecho, todos, porque estamos hablando queremos proponer 4 cosas a las que Jesús se está refiriendo cuando afirma, yo soy, está diciendo, yo soy Dios y yo soy la luz del mundo, soy Dios y soy el orden. Que es justamente lo que estamos hablando. La oscuridad, las tinieblas, el caos y la luz que viene y pone todo en orden y divide unas cosas de las otras. El número 2, que lo vamos a ver ahorita uno por uno, pero es yo soy Dios y la luz como la verdad. Yo soy la luz y soy la verdad. Jesús dice yo soy Dios y la luz como la palabra misma revelada. Y finalmente vamos a bien repasar un poquito la idea de yo soy Dios y la luz como la vida eterna. Así es.
Vamos tal vez a hacer un pequeño recuento de algunos pasajes que resultan relevantes en cuanto a luz a lo largo del texto bíblico para que nos dan ese buen contexto y a partir de ahí vamos a esos puntos que acabas de decir. Orden, verdad, palabra y vida eterna o vida. Capítulo 9 de Isaías, que es el conocido porque habla de que nos ha nacido un niño, el típico que sale para Navidad, que nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Bueno, antes de eso, dice, a pesar de todo, versículo 1, no habrá más penumbra. Penumbra es una tiniebla. Para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles. Tal vez hay algo aquí que vale la pena decir y es la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí son tierras al norte en Israel, que es justo la zona donde también va a estar Galilea. Galilea será geográficamente un elemento que esté ahí por el norte. Desde el camino del mar, dice, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad, y ese es el versículo clave en Isaías 9, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Ese es una referencia clara en Isaías acerca de la luz que habría de venir. Y esta, todavía la de Génesis puede ser un poco como por que en Juan entendemos que se podía referir a eso. Sí. Pero aquí sí no hay mayor duda porque está hablando... Es estrictamente de la venida del Mesías. De aquel exactamente al que se le daría el nombre de consejero admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, que es Cristo mismo, que ese pasaje lo va a citar Mateo. Mateo 4 literalmente lo menciona, ¿verdad? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, que era algo característico de la región. El pueblo que habita en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que viven en la tierra de sombra de muerte, una luz les ha resplandecido. Esta idea de luz podemos verlo también con la idea de esperanza, con la idea de el amanecer. Hay una referencia, y me parece que es Isaías, donde dice que él es el sol naciente, la luz de la mañana. Ah, sí. El lucero de la mañana. Lucero, sí. La estrella de la mañana, el lucero de la mañana, correcto, sí. Y es esta idea del amanecer o a través del orden, y esta idea de que la luz vence y es superior a las tinieblas. No sé si alguna vez escuchaste inclusive la gente argumentando con respecto a la existencia de la luz y las tinieblas. Y la gente lo que concluye es, bueno, tal cosa como las tinieblas no existe. Lo que existe es la ausencia o la carencia de la luz. Volviendo otra vez a esta idea de que el elemento superior supremo es este Dios todopoderoso y revelado que pone en orden todas las cosas y que las tinieblas, o sea, la maldad, el pecado, la caída del hombre, Satanás y los demonios no pueden, no hay una lucha, no hay un encontronazo entre la luz y las tinieblas, no, la luz resplandece, bueno, y trae todo este sentido de que Cristo es esa luz. Sí, luz eterna. así es. Lo vemos en Génesis, lo vemos en Isaías también, lo veremos a lo largo del ministerio de Jesús, en Juan 1, como acabamos de hablar precisamente. Y también lo veremos en Mateo capítulo 17, en la famosa transfiguración. Ajá, cierto. Lo que pasa cuando sube con su círculo más cercano y comparecen también a esa reunión Moisés y Elías, sí. O si se quiere más bien, los discípulos comparecen a la reunión más importante entre Elías, Moisés y Jesús. La luz comienza a brillar de manera diferente. Jesús comienza... Algunos decían, su deidad comienza a ser más evidente en cuanto a la luz que resplandece. Y una luz además propia. Eso tal vez es un elemento clave en lo que estamos viendo de Juan 8, que dice, yo soy la luz del mundo, que es que Jesús no es una luz reflejada. O sea, no es una luz como por espejo. Sí. Moisés, que está en ese mismo pasaje de Mateo 17, ya sabe lo que es llegar con la cara pero blanquititica, sí. De haber visto la espalda de Dios, como lo leemos cuando él está en el Éxodo y sube a que le den, sí. que Dios le dice, te dejaré ver mi espalda. Él baja blanquitico, la gente no lo quiere ver. Se tiene que tapar. Se tiene que tapar. La gente le incomoda. Exactamente, de lo claro que está. Pero Moisés es una luz referida, es una luz reflejada. Sí. Una luz derivada, es como la luz que en este momento a mí me pega a este lado derecho y a vos del lado izquierdo, y es una luz que viene de aquí de afuera, no es que yo no la estoy produciendo. Jesús tiene la característica de que Él sí es la fuente originaria de luz. Por eso dice, yo soy la luz del mundo, que es algo clave que podemos sacar de la transfiguración.
Claro. Con ese elemento entonces hablamos de una luz que pone en orden las cosas, que viene a irrumpir en el caos, entendiendo el caos como la maldad y la carencia de esa luz. Y podemos ver a Jesús como ese elemento de orden, de luz, que pone orden en el caos. Así es. ¿Verdad? El segundo elemento es la luz como la verdad. Y este tal vez no está tan explícito en algunos de los pasajes, o por lo menos ahorita yo no recuerdo alguno. Me recuerdo, bueno, el que está ahí también 8:32 o 33, que habla de que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Sí. Y definitivamente esa verdad es referencia de luz, ¿verdad? Entonces se ha reconocido esta expresión de quien tiene más luz con respecto a un tema es aquel que contiene más aspectos relativos a ese tema, tiene más luz. Como nada más para dar una referencia de cómo estoy tratando de explicar esto. Quiere decir que Jesús en la revelación de las cosas, bueno, y Jesús vamos a ver que él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Que ciertamente la verdad también puede ser un concepto medio abstracto, pero en un sentido lo que está diciendo es que todo lo que él está revelando de quién es él, en orden con lo que ya Dios reveló en el antiguo, en la ley, en los profetas y en lo narrado, él viene y lo hace por obras, puesto que es el único que llega a satisfacer el estándar estricto de Dios. Él es la verdad manifiesta y esa es la verdad también que trae luz. Este pasaje de Juan 8 creo que lo aplica también en el sentido de que la verdad o ese conocimiento trae luz y trae vida, trae libertad, es lo que dice. Esa luz, dice Juan en capítulo 1, luz verdadera que alumbra a todo ser humano, que ya estaba en el mundo, que el mundo la tuvo, pero el mundo no la reconoció o no la quiso, no lo reconoció, es explícitamente lo que dice. Lo dice con Juan el Bautista, ahora que lo pienso también, que dice, ustedes gozaron de su luz por un tiempo, hablando de que el pueblo de Israel reconoció que Juan era profeta. Que decía verdad, que decía cosas verdaderas. Pero le cuestionaron. Sí. Y bueno, y cae preso por justamente decir la verdad en cuanto a Herodes y su proceder. Pero entonces el tema aquí grande es Jesús Dios y Jesús la verdad. Una verdad que define todas las cosas. Este famoso que está de moda, Jordan Peterson, usa una expresión que me llamó mucho la atención, que habla de que Jesús es la verdad. Aunque no habla de Jesús, dice que la Biblia es la verdad, pero es la verdad a nivel de la base mínima del resto de las verdades. Es como a ver si me recuerdo la expresión que usa, es el prerequisito de la verdad. O sea, es la base fundamental para que todo lo que pueda ser considerado cierto, real, genuino, exista, suceda. Sí. Eso algunos lo han llamado, ya en conceptos más teológicos, algunos lo han llamado gracia común, o lo han llamado Dios como la verdad última o la procedencia de la verdad, en el sentido, gracia común, en el sentido de que, por ejemplo, los científicos que no son creyentes pueden conocer cosas correctamente, pueden hacer cosas matemáticas, pueden llevar un cohete a la luna y no requieren para eso ser creyentes, sino que pueden conocer, o bien, lo hacen aunque no son creyentes. Y constatan un elemento que tiene veracidad. Exacto. Y eso es una forma en la que Dios alumbra, si se quiere, el conocimiento del ser humano, incluso en aquellos que no son creyentes. Ahora, desde luego que los no creyentes conocen ciertas cosas, pero hay otros que conocerán más verdad o más elementos de la verdad, que verán ya no por sombras, dice Pablo, sino con una luz verdadera. Ya no sombras de lo que había de venir, sino la luz clarita. O como dirá Pablo también en Corintios, ya no ven como con un velo tapado. Que es el mismo tema que decías de Moisés, ¿verdad? Precisamente. Que ya entonces reflejar, ¿cuál es la expresión que usa? Reflejar en pleno el rostro, el reflejo de la gloria de Dios. Exactamente. Y no con ese velo que sesga. No con velo, precisamente, que es el análisis que ellos hacen. De nuevo, el punto con Corintios es, Pablo lo que está queriendo decir es, ahí hay un tema de luz y conocimiento verdadero. Luz y conocimiento verdadero. Aquel que no ve por medio de un velo, sino que ve con luz clara, con luz que alumbra todo el mundo, con luz que dice que Jesús no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ese ve, como dice Pablo, la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Y por qué la gloria de Dios en el rostro de Cristo? Porque Jesús lo dice en el 19.
ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Jesús revela la verdad que podemos conocer del Padre. Sí. De hecho, él dice que él da testimonio y que su testimonio es válido porque su juicio es válido porque no es por criterios humanos. Y aquí habla otra vez de una máxima de el único que puede tener la razón, convicción y plena conciencia de verdad es aquel que todo lo sabe, todo lo conoce, que justamente es un atributo de Dios. Exactamente. Su omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas, futuro, pasado y futuro venidero, ¿verdad? O sea, conoce todas las cosas. No hay algo que Dios desconoce. Quiere decir que literalmente Él es el que propone la verdad. Cristo es esa verdad esencial de la vida. Vemos entonces la luz del mundo, un concepto de luz en el texto bíblico como lo que divide, pone orden, separa, categoriza, clasifica. Sí. Vemos la luz en el concepto de la verdad, en el concepto del conocimiento de verdades, por ejemplo, la verdad de quién es Dios, la realidad de verlo con claridad, no como un velo. Y también después entonces vemos el concepto de verdad en relación con el concepto de luz en relación con la palabra. Sí. La palabra como un concepto de que Jesús, que obviamente no solo es la luz del mundo, sino que también es la palabra, el verbo hecho carne que estaba con Dios, vemos esa realidad entre cómo hay luz y hay palabra que Jesús mismo está dando. Incluso Él lo hace a través de estos pasajes en donde sus propias palabras son vida, sus propias palabras son luz para las personas y lo son incluso para nosotros el día de hoy. Claro, el mismo verbo, ¿verdad? El logo, es como Juan lo presenta, como la palabra materializada, viva, expresada, manifiesta. Es todo lo que se dijo, todo lo que se comunicó y lo que se reveló, pero ahora claramente expuesto en Jesús, no solo en su carácter y no solo en su persona, pero en sus obras y finalmente en su sacrificio y su resurrección. ¿Verdad? Que es interesante cuando uno ve la Biblia, la puede ver como todo lo que anuncia que iba a venir, palabra, escrito sagrado para ellos. Viene la narración de Jesús, que es la consumación, no es la consumación, pero es el resultado de que alguien venga y cumpla lo que se anunció. Y después vemos lo que se ha enunciado en función de Jesús como aquel. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros, es un testimonio de Cristo, como este ser, este Dios revelado para nosotros. Entonces, es como esta idea de que Él es esta palabra que trae vida. Hay un pasaje, y no recuerdo dónde fue. Sí, lo dije en otro lugar, no lo dije aquí en este podcast, pero Juan 5 también, ellos están argumentando de que ellos tienen a Moisés y tienen la palabra. Y él dice, si ustedes creyeran en la palabra de Moisés, creerían en mis palabras. Y además dice, ustedes que escudriñan las palabras porque creen que en ellas pueden encontrar vida. Pero soy yo, o deberían de venir a mí para que reciban esa vida. Voy a dejar de parafrasearlo para buscarlo mejor. Eso está en el 5. Vamos. 5:36. En el 39 dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras, la palabra, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Ojo aquí, palabra, escrituras, vida eterna, lo que estamos viendo. Y son ellas las que dan testimonio, o sea, hablan de la verdad en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. O sea, que hay varios elementos. Está diciendo la palabra de Dios como una dadora de vida o una que revela, pero lo que hace es señalar a Cristo como el que da vida. Entonces es interesante pensar esta idea de que ellos tenían el texto, creían el texto, honraban el texto, pero desechaban a Jesús. Y lo que está diciendo es, en esa postura no pueden recibir la vida que el texto revela, porque tienen que recibirme a mí. Es como la idea de, tienes que recibir la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios, y recibir a Cristo, que es el gran testimonio del que habla la Biblia. Ambos elementos. Entonces no quiero hacer mucho enredo, pero suena como que está haciendo un enredo. Pero es esta idea de conectar el cumplimiento de la palabra con la persona de Cristo revelada. Exacto. Que era justo ahí donde quería ir también. Si volvemos, si tenés ahí Juan 8, versículos 31 y 32, quería terminar de amarrar esa idea. Si puedes leerlo, 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Exacto. Mis palabras, mis discípulos y verdad
y el concepto de luz. Vos decís, pero ¿dónde está el concepto de luz? Aquí está el concepto de luz, en el cierre de Juan 3. Esta es la causa de condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. O sea, no fueron sus discípulos, no siguieron la verdad. Pero ojo, qué interesante, cómo sigue. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, se acerca a la luz porque practica la verdad y conoce la verdad por las palabras de Jesús. Si escuchan mis palabras, conocerán la verdad, serán mis discípulos, se acercarán a la luz. Es un concepto, son varios conceptos que están ahí amarrados y tal vez sí, es esa línea como de cómo los vinculamos. Pero entonces vemos a Jesús no solo como el que pone orden, no solo como el elemento de verdad que estamos viendo, sino como las palabras y la palabra como tal de Jesús que terminan siendo esenciales en el proceso de vida y en el proceso de verdad, que es justo el que nos falta ahorita, el punto 4, que es vida. Vida. Que es curioso, con ese que estabas diciendo de Juan 3, habla de la luz como un requerimiento de juicio. O sea, la luz se revela y la luz revela para que aquellos que crean sean levantados, sean salvados del juicio. Pero aquellos que rechazan y continúan en tinieblas reciben juicio. Quiere decir que habla de la luz como una precondición para el juicio. O sea, la luz tiene que venir a revelar la condición del hombre. Sí. Y en esa condición la gente debe creer o rechazar a Cristo, que es esa luz, esa verdad, esa palabra. Y dice que el que acepta entonces recibe vida eterna. Que nuevamente es el concepto de Juan 1. La luz estaba en el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, no lo recibieron. A los que sí lo recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Así que sí, en efecto, se nos mezclan todos esos conceptos y es tal vez un ejercicio que en algún momento se vuelve como repetitivo. Si lo ves, hemos dicho muchas veces las mismas palabras en los diferentes puntos. Pero es que si lees Juan, tanto en el Evangelio como en sus cartas, Juan tiene esa idea como de retomar varios puntos y darles de manera A y de manera B y de manera C. Juan está como demasiado enfocado en que crean. Sí. Crean que este es el Cristo, crean que este es Dios, crean que este es el que viene de arriba, crean que este es el que pone orden, que viene con la verdad, que viene con la palabra, que viene para dar vida. Tal vez moviéndonos algunas aplicaciones y tal vez para ir cerrando de este sentido de Jesús, que es luz, orden, luz, verdad, luz, palabra y luz, vida. ¿Qué aplicaciones vienen? Hay unas como obvias, ¿verdad? Como esta idea de hacernos a la luz y vivir por las cosas de la luz. Yo quiero leer... bueno, si quiere vamos al Salmo. Salmo 119, 105. ¿Lo tienes ahí, no? Que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, no solo como una fuente o un medio para verdad, sino como un medio para obtener luz. Y caminar, como esta idea de camino en la luz, sometido a la luz, como donde revela. Y creo que es una lámpara de vida, otra vez conectando todos los pasajes. Este otro de Juan me gusta mucho porque hace un tema muy práctico. Juan 1:15. Primera de Juan, ¿no? La carta. Perdón, sí, primera de Juan 1 del 5 al 7. Dice, ese es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de pecado. Que es esta idea de caminar y vivir en la luz, sometidos a la luz, y lo da también en un sentido de para vivir en comunión con ese Dios de luz. Sí, así mismo. Con unos y con otros también. Mira qué interesante, porque este pasaje del 5 al 7 es seguido por el 8, claramente, que dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo cual es no extraño, pero es interesante que venga justo después del tema de vivir en la luz, que no vivamos en la oscuridad y demás, y que el siguiente versículo sea: pero bueno, si usted dice que no ha pecado, se está engañando.
Entonces, es una combinación interesante que nos debe matizar, no matizar porque no quiero quitarle poder a la palabra de Dios, pero nos debe ayudar a entender correctamente esos versículos 5, 6 y 7. El 5, 6 y 7, con el hecho de que Dios sea luz y que nosotros vivamos en la luz, no está queriendo decir una vida ausente de pecado, una vida sin pecado. Claro, sí. Sino que, porque si no, no habría versículo 8. No tendría sentido que el 8 esté justo ahí. Sí. Pero más bien lo que dice es el justo, el 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo. Y en el capítulo 2 va a decir que si alguien peca, entonces tiene a Jesús como abogado. El punto es la vivencia en la luz. Muchas veces Juan lo va a decir como práctica del pecado, que practica el pecado. Ya no lo va a hablar como un tema de no tenerlo, porque él mismo lo matizan para decir que eso no es cierto, sino que lo va a comentar como un tema de no practicarlo. Sí, que la gente lo que dice, habla del concepto de un estilo de vida abierto de pecado. Exacto. No es lo mismo el tropiezo, el pecado en el tropiezo, que es parte de lo que vivimos como creyentes, el tropiezo, el error, y no la forma desinhibida de vivir en un estilo de vida de pecado abiertamente o encubriéndolo. Que otra vez volvemos al tema de la luz. Al final es querer a veces mantener un estilo de vida que prefiero mantenerlo en la oscuridad para que no se evidencie. Creo que el texto habla de... A mí este tema a mí me ha gustado mucho de la luz porque es como, primero que es muy visual, ¿verdad? Con la idea de que está y que no está y que se evidencia y que queda todo expuesto. Pero esencialmente nos da miedo exponernos. O sea, no sé cuántas veces te ha tocado hablar con alguien, me imagino que sí, obviamente, y decir, mira, ha estado pasando esto y esto y esto en mi vida. Quedar en evidencia. Ir a que lo lleven, estoy pensando en, no sé, en el colegio, ¿verdad? Que lo llevaban uno a la directora. A la dirección. Y que le decían, ¿qué fue lo que hizo? Y quedas en evidencia con lo que dijiste, con lo que hiciste. Entonces, esta idea de ser expuestos es terrorífica. Ser expuesto delante de mis hijos, delante de mi esposa, delante de mis amigos, delante del pastor, de los líderes. Pero sobre todo, quedar expuesto delante de Dios es fuerte. Y yo siempre lo que pienso es que esa luz viene y nos expone y nos dejan descubierto, pero nos extiende la mano de Cristo. O sea, Cristo que conoce nuestro pecado, trae luz para que nosotros, reconociendo el pecado, podamos aceptarle, o sea, podamos reconocer que solo en Él hay justificación. Entonces, la atención aquí es vivamos en la luz para que haya claridad de las carencias y de la realidad del pecado para poder sostenernos en Cristo o que Cristo nos sostenga, más bien, ¿verdad? Y es esta idea que estaba también diciendo de, al final siempre la sangre de Él, es la justificación de Él, es la obra de Él. Pero bueno, vivir y caminar en la luz para tener comunión con este Dios de luz, por más abrumador que sea, ¿verdad? Que de hecho Juan tenía el concepto de confesión, que es un tema de exposición, que es un tema de esto es donde estoy caminando, esto es donde estoy viviendo, que la luz exponga eso. Que eso me parece interesante que lo decís. La ausencia de luz no modifica al objeto. Es decir, si este vaso que tenemos acá está quebrado, el hecho de que apaguemos las luces no hace que deje de estar quebrado. Solamente que cuando encendemos la luz lo vemos quebrado. Es la única evidencia. Pero el vaso sigue estando exactamente igual. Esconderlo de la luz como tal no genera una modificación real. Cambia la condición. No cambia la condición. Sí. Parte del mensaje que me parece que Juan puede estarnos dando y que Jesús daba también a través de la luz como tal es, permítame poner la luz porque la luz es lumbrera a mi camino, lámpara para lo que voy caminando, o sea, enseña, pero a su vez muestra lo que tengo y como bien decís, si muestra lo que tengo, muestra entonces que la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, o sea, permite para mí decir, yo vivo en la luz, aquí está bien puesta y vea. Hace unas semanas hacías la referencia de cuando uno le ponen luces, como por ejemplo en un avión, que la luz te la ponen aquí y es blanca y fluorescente y comenzás a ver cosas en la cara que no estabas tan claro de que sabías que tenías. Sí. Lo decías en la enseñanza, ¿verdad? Que decías, pucha, pero esa arruga ¿de dónde salió? Yo no estaba tan seguro. Y es que la luz es más fuerte y amplifica, o sea, trae claridad, es la idea de claridad. Entonces yo creo que en línea lo que estás diciendo, de cara a Dios, no hay forma de ocultar nada. De cara a Dios, las luces siempre están 100% encendidas, encendidas, pero entonces no hay mucho que esconder. Y de cara a los seres humanos, hay un principio bíblico de venir a la luz a como se pueda. Es que usualmente le llamamos confesar. Usualmente le llamamos venir y vivir en integridad. Creo que esa es una de las aplicaciones más fuertes para nosotros.
Si Jesús es la luz del mundo, nos ilumina el camino, nos ilumina la palabra, nos ilumina el entendimiento para poder ver la gloria de Dios en su rostro y demás. Nuestro llamado entonces es a intentar vivir tan cerca de ese bombillo, de ese candil, de esa vela, para que se vean nuestras iniquidades y decir, bueno, esta es la realidad y me apego a la luz. Este ejercicio de estudiar los atributos creo que también nos encamina a eso. Estaba hablando con una persona de la iglesia y me decía, mira, me ha gustado mucho porque hay cosas que yo he escuchado, pero había escuchado como por encima. Y además siento, dijo esta cosa que me llamó muchísimo la atención, además siento que yo había conocido a Dios siempre en función mía. O sea, lo que me da, lo que recibo. Y está bien, porque además somos... relacionales. Sí, tiene sentido. Pero entonces esa persona me decía, pero estoy escuchando de cosas de Dios que tienen que ver con quién es Él, indistintamente quién sea yo. Y es... Probablemente, yo diría, ese es probablemente, al menos en mi cabeza, el fin principal de esta serie. Totalmente. Ver a Dios por quien Él dice que es, punto. Yo lo decía en la enseñanza pasada, hacemos implicaciones o aplicaciones para poder llevar también puntos de acción a nuestras vidas. Sí. Pero el mero hecho de conocer a Dios debe ser un elemento que podamos decir, wow. Claro. Un elemento que me llamó la atención de la enseñanza, esta última de la semana pasada que diste de el Dios infinito, de su eternidad, había un concepto sobre todo que yo dije, wow, qué curioso escuchar esto en una enseñanza de domingo, y era la idea de un Dios presente, activo, tiempo y espacio, e inclusive en el ejecutar del castigo a los que rechazaron a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste? O sea, yo estaba sentado y yo dije, esto es durísimo de escuchar. Habrá gente que dijo, una más de esas y me voy y me levanto. Pero otra vez, está en función de quién es Él. Y Jesús, bueno, sí, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, son este amor, esa misericordia, esta gracia, pero también son el fuego consumador y la ira de Dios que tiene que ser consumada por el rechazo y por el pecado que hemos cometido. Entonces, ¿cómo te muestro parte de la luz? Volviendo a la metáfora. ¿Cómo es que solo hemos aprovechado ciertos destellos de la luz y no nos hemos enfocado en conocer más? Yes. Y claro, entre más te acercas, más revela. Exacto. Y la distancia que puede sentirse es como, claro, hay una cuestión abismal en quién soy yo y quién es Él, que al mismo tiempo exalta más la obra redentiva de un Cristo que del cielo a la tierra viene para encontrarse y ofrecernos. Sí. Cierro tal vez con esta idea final. Dos cosas hacen que no valoremos tanto la obra de Cristo. Una es no comprender el peso de nuestro pecado y entonces creemos que estamos muy cerquita de Dios porque realmente no era tan mala la cosa. Esa es una, ya a esa le hemos dado en otros momentos a esa idea. Esta lo que está buscando es atacar la otra causa de que sintamos que la obra de Cristo no es tan valiosa y es no ver a Dios como tan increíblemente exaltado como debe ser. Entonces, ambas producen un acercamiento entre creador y criatura. Cuando tenemos una buena doctrina del pecado y una buena teología propia, doctrina de Dios, nos damos cuenta de que el abismo era insalvable y solo en la luz del mundo podemos, por la sangre que dice de su Hijo Jesucristo, ser salvados de ese abismo tan enorme. Así es, ha sido muy bueno, ha sido retador también enseñar la serie, pero bueno, este es el gran yo soy de Jesús, yo soy la luz. Una cosa que quería mencionar nada más, en Mateo también menciona de que nosotros, dice, ustedes son la luz del mundo. Y hace relación con Jerusalén, una ciudad en lo alto de una montaña, no puede esconderse. Y yo creo que nosotros también, una aplicación aquí es que somos llamados a ser testigos de esa luz y reflejar esa luz. Pero bueno, sin más, este fue episodio 62 del podcast. Y recordarles, fechas para febrero son 2, 9 y 16. Todos en Palma Real, todos a las 10. Énfasis en 10. 10 en punto, énfasis en lleguen temprano. De la mañana. Entonces, bueno, sin más, qué bueno que podamos compartir esto con ustedes, reconocer estos yo soy y seguir descubriendo los atributos maravillosos de Dios que despierten adoración, alabanza, exaltación y maravillarnos de Dios. Muchas gracias, amigo. Nos vemos. Saludos. Chao.